Ella me dijo que jamás podría elegirme por encima de su familia perfecta. Así que me fui sin hacer ruido. Ahora vive atrapada con el príncipe que ellos le impusieron, rogándome una segunda oportunidad mientras su familia me llama cada día para lamentarse del monstruo que crearon. Pero mi paz vale mucho más que su arrepentimiento. Mi ruptura empezó con una frase que todavía recuerdo con una claridad dolorosa: mi familia lo adora. Nunca te van a aceptar. No puedo elegirte a ti por encima de ellos. Ese día entendí que estaba perdiendo contra personas que ni siquiera intentaron conocerme. No discutí ni supliqué, simplemente me quedé en silencio, y cuando finalmente me dejó, seguí adelante sin hacer ruido. Hoy, irónicamente, ella está hecha un desastre. Pasa días enteros enviándome mensajes, llorando y pidiendo otra oportunidad. Su familia, esa misma que me despreciaba, ahora me llama para quejarse del tipo que le impusieron. Pero ya no siento nada. Ese capítulo se cerró. Lo cuento ahora porque, 2 años después de que mi ex me dejara por el candidato perfecto de su familia, su insistencia volvió a mi vida de golpe. Y quizá mi historia le sirva a alguien que esté lidiando con parientes metiéndose en su relación. Los nombres están cambiados, pero los hechos no. Yo soy Sebastián. Ella fue Constanza. Y el hijo dorado del clan, Tomás. La conocí en la universidad, hace unos 6 años. Yo estudiaba ingeniería con una beca completa, venía de una familia trabajadora, con un padre mecánico y una madre docente. Ella, en cambio, venía de un entorno totalmente distinto: viejos apellidos, una gran propiedad familiar, cuentas de inversión, tradiciones rígidas. Aún así, conectamos en una clase de literatura. Constanza tenía ingenio, era divertida y, al principio, parecía no darle importancia a nuestras diferencias. Íbamos a caminatas, a puestos de comida callejera, estudiábamos juntos. Me hacía sentir que mi origen no era un obstáculo. Y yo, ingenuo, creí que eso era suficiente. La realidad llegó de golpe en nuestra primera cena familiar. La casa de sus padres parecía sacada de una revista. Su madre, la señora Torres, hacía comentarios disfrazados de cortesía pero llenos de condescendencia. «Oh, Sebastián, qué curioso que arregles tú mismo tu auto. Nosotros dejamos esas cosas al mecánico del servicio». Su padre era peor: preguntas sobre mi futuro, insinuaciones de que mi empleo no era suficiente, miradas de juicio. Y luego estaba Tomás, el eterno conocido de la familia. Mismo colegio privado, mismos viajes por Europa, misma burbuja social. Siempre aparecía casualmente en las reuniones. Constanza decía que eran solo amigos, que no debía preocuparme. Y yo quería creerle. Después de graduarnos, nos fuimos a vivir juntos en un departamento pequeño pero nuestro. Yo trabajaba horas extra para cubrir gastos, incluso rechacé un ascenso que implicaba viajar porque ella dijo necesitar mi apoyo mientras estudiaba su maestría en Historia del Arte. Su familia le pagaba parte, pero lo que faltaba lo cubrí yo con trabajos adicionales. Hubo momentos buenos, sí. Recuerdo uno en especial: ella estaba al borde del colapso por los exámenes finales, así que trabajé turnos dobles para pagar un fin de semana fuera de la ciudad. Lloró de agradecimiento y me llamó su punto de equilibrio. Pero incluso entonces, su familia seguía metiéndose. En cada evento familiar, sentaban a Tomás a su lado, se reían de historias del pasado, exageraban lo que tenían en común. La señora Torres me tomó una vez del brazo, y en voz baja, me soltó: «Constanza necesita a alguien que comparta nuestro mundo. No te lo tomes personal». Al principio, Constanza me defendía. Pero con el tiempo, empezó a cambiar. Regresaba de esas cenas algo distante, comparándome sutilmente. «Tomás está iniciando un negocio, qué emocionante, ¿no? Mis padres lo adoran, todo es tan sencillo con él». Empecé a sentir que luchaba contra una sombra imposible. Tras 4 años juntos, decidí proponerle matrimonio. Le compré un anillo sencillo, pero significativo. Dijo que sí, me abrazó, pero esa emoción desapareció pronto. Su familia prácticamente ignoró la noticia, y al mismo tiempo intensificaron los intentos de acercarla a Tomás. Aún así, seguí dando todo de mí. Cancelé planes con amigos, pasé fiestas enteras recibiendo silencios incómodos y miradas de desprecio. Me convencí de que el amor implicaba aguantar aquello. No veía que era abandono emocional disfrazado de paciencia. Todo explotó el verano pasado. Llevábamos 6 meses comprometidos y planeábamos una boda pequeña, pero su familia insistió en hacerla en su propiedad, financiándola solo si cumplía sus estándares, lo cual incluía invitar, por supuesto, a Tomás. Durante un brunch previo, la señora Torres brindó por encontrar la pareja adecuada, mirando fijamente a Tomás. Constanza se rió como si fuera un comentario tonto, pero esa misma semana empezó a cancelar preparativos, diciendo que necesitaba espacio para pensar. Una tarde llegué del trabajo y la encontré sentada en el sofá, con las maletas a medio cerrar.
Parecía haber ensayado lo que iba a decir. Dejé las llaves sobre la mesa. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. Ella levantó la vista con una calma fría, casi victoriosa. Sebastián, tenemos que hablar. Cruzó los brazos y continuó. He pensado mucho en nosotros. Mi familia nunca te aceptará del todo. Estoy cansada de luchar contra eso. No puedo elegirte a ti por encima de ellos. Me quedé quieto. Estamos comprometidos, Constanza. Llevamos años juntos. Tenemos una vida. Ella chasqueó la lengua, como si yo no entendiera lo evidente. ¿Una vida? Por favor, Sebastián. Este departamento, tu trabajo, está bien, pero no es lo que conozco. Tomás sí encaja. Mi familia lo quiere. Contigo siempre sería un conflicto. No puedo más. Él es, bueno, uno de los nuestros. Tú siempre serás un extraño. No es personal, es práctico. La palabra práctico dolió más que cualquier insulto. 4 años reducidos a incomodidad. Quise preguntarle por qué aceptó el anillo, por qué me hizo creer en un futuro. Pero su mirada era dura, casi soberbia, como si ya hubiera decidido que yo era solo un capítulo temporal. Se levantó para tomar una caja del suelo. Cuando Constanza me dijo que merecía ser feliz sin tanto conflicto y que mis padres siempre tuvieron razón, sentí como si alguien apagara de golpe la luz de una habitación donde yo había pasado años confiando. Ella hablaba con una frialdad casi ensayada, como si hubiera repetido ese discurso frente al espejo hasta convencerse de que lo que decía tenía lógica. Casarme fuera de nuestro círculo solo complica todo. Tomás está iniciando un negocio con el apoyo de su familia. Es estable, tiene conexiones. Tú, eres bueno conmigo, pero no encajas en esas cenas, en esos viajes. Para todos es incómodo. Las palabras cayeron una tras otra, como piedras lanzadas sin mirar a quien golpeaban. Dentro de mí, la injusticia me quemaba. Sentía que todo lo que habíamos vivido estaba siendo reducido a un simple cálculo social, como si mis esfuerzos, mis sacrificios, mis noches sin dormir trabajando mientras ella estudiaba, no valieran nada frente a la opinión de sus padres. Aún así, mi voz salió controlada. Si eso es lo que piensas, entonces vete. Por dentro, sin embargo, mi mundo se estaba partiendo. La persona a la que había apoyado incondicionalmente usaba la palabra comodidad como una justificación para dejarme atrás. Ella se quedó en silencio unos segundos, probablemente esperando que yo colapsara, que reaccionara como ella necesitaba para sentirse validada. Tal vez imaginaba lágrimas o súplicas. Ni siquiera vas a discutir, dijo con un tono acusador. Ese es tu problema. Eres demasiado pasivo. Tomás pelearía por lo que quiere. Su sonrisa altiva, casi satisfecha, revelaba que ella ya había rehecho su narrativa. Yo no era víctima de su decisión, sino el culpable de que esta relación fracasara. Me llevaré mis cosas. Luego vemos lo del alquiler. Mi mamá ya está ayudándome a mudarme. Y ahí estaba, de nuevo, su familia. Siempre presentes, siempre opinando, siempre midiendo mi valor como si fuera un accesorio de dudosa calidad. Esa gente que jamás intentó conocerme y que había saboteado nuestra relación desde el primer día. La ayudé a cargar la última caja, un acto que ella interpretó como apatía, cuando en realidad era dignidad. No pensaba caer en el espectáculo que tal vez esperaba. Cuando le entregué la caja final, sus ojos mostraron un destello, arrepentimiento, duda, nostalgia, que rápidamente ocultó con más soberbia. Gracias. Esto es lo mejor. Encontrarás a alguien de tu nivel, Sebastián. El portazo con el que se fue dejó un eco que pareció prolongarse durante minutos. El apartamento quedó repentinamente grande, silencioso, vacío. En la mesa quedó la cajita del anillo que ella había dejado atrás, como si fuera un objeto sin valor en su nueva vida. Me senté en el sofá y dejé que el peso del momento me cayera encima. ¿Todo había sido una mentira? Cada recuerdo se volvía sospechoso, cuando cocinaba para ella mientras estudiaba, las horas que yo trabajaba para que ella estuviera cómoda, las reuniones donde ella permitía que me miraran por encima del hombro. Me pregunté cuántas veces había sido humillado sin darme cuenta. Esa noche dormí poco. Me quedé mirando el techo, recordando cada intervención de su familia en nuestra relación. Todo lo que ellos decían, todo lo que ella repetía. La idea de que alguien pudiera manipular tan fácilmente a la persona que decía quererme me dolía más que la ruptura misma. Pero no la busqué. No le escribí ni una sola palabra. Sabía que si lo hacía, entraría en un juego donde la culpa recaería nuevamente sobre mí. Los días después de que Constanza se fuese sintieron borrosos, como si la vida estuviera en piloto automático. Desde la mañana siguiente, sin permitir que la emoción me dominara, bloqueé su número, eliminé sus contactos y comencé a empacar. No quería dejar ni un solo rastro de lo que habíamos sido en ese lugar. Expliqué la situación al propietario,
Aunque el contrato estaba a nombre de los dos, él aceptó terminarlo antes. No quería seguir habitando un espacio lleno de recuerdos que habían perdido todo significado. Encontré un apartamento más pequeño, sencillo pero mío. Allí no había comparaciones ni voces juzgándome. Era un lugar donde podía respirar. Me refugié en el trabajo como si fuera la única cosa sólida que quedaba. Acepté un ascenso que antes había rechazado por ella, uno que implicaba viajes, proyectos complejos y más responsabilidad. El agotamiento físico era preferible al mental. Pero las noches, esas eran largas. En ese nuevo apartamento, cada silencio me obligaba a escuchar de nuevo la frase que más dolía. Siempre serás un outsider. Y me pregunté, ¿por qué permití que me trataran así durante tanto tiempo? Recordé momentos exactos, una Navidad en la que manejé bajo una tormenta solo para ser ignorado, excusada por Constanza con un «ellos son así». Yo había sacrificado tiempo con mi propia familia para encajar en un lugar donde nadie quiso hacer el más mínimo esfuerzo por respetarme. Durante semanas desperté con dudas. Me pregunté si realmente valía menos por no tener el apellido adecuado, el dinero adecuado, el origen adecuado. Pero ella no llamó. No envió un mensaje. Nada. Su silencio fue la confirmación de que yo había sido solo una pieza temporal en su vida. A través de amigos en común supe que ella ya pasaba tiempo con Tomás. No lo negué ni lo cuestioné. No era mi estilo hablar mal de alguien que había amado, aunque esa persona hubiera elegido humillarme al final. En lugar de lamentarme, comencé a cuidarme. Volví al gimnasio, retomé actividades que había abandonado por adaptarme a sus horarios. Me uní a un grupo de senderismo, conocí personas que no evaluaban mi valor según mi origen. Poco a poco, recuperé un sentido de identidad que había ido perdiendo en esa relación. Los meses pasaron, y la idea que antes dolía ahora se transformaba, esto me liberó. Viajé por trabajo, conocí lugares nuevos, salí con otras personas sin presión. Me dejé espacio para existir sin miedo a no encajar. Un año después, compré una casa pequeña en un barrio tranquilo. Un sitio modesto, pero completamente mío. Un espacio construido con mis propios méritos. En uno de mis peores momentos, justo después de la ruptura, encontré una foto de nosotros en una caminata. Ella sonreía como si yo fuera su centro. En ese entonces me sentí reemplazado. Hoy sé que yo había amado con sinceridad a alguien que nunca me vio como un igual. Con el tiempo, Constanza se convirtió en un recuerdo borroso. Escuché que se casó rápido con Tomás en una boda llena de lujos. Me sorprendió lo poco que me importó. Y entonces, alrededor del año y medio después de la ruptura, la vida empezó a devolverle a cada uno lo que había sembrado. No porque yo lo buscara, nunca revisé sus redes ni pregunté por ella, sino porque la gente habla. La confirmación más contundente llegó cuando me encontré con Nicolás en un evento profesional. «Hermano, tienes que escuchar esto», me dijo entre risas incrédulas. «Lo de Constanza y Tomás es un desastre». Me contó que, una vez que Tomás la ganó, dejó caer toda la fachada. Renunció a trabajar, convencido de que las conexiones de su familia le darían todo. Pasaba los días jugando videojuegos, saliendo a golfear, exigiendo atenciones como si fueran su derecho natural. Y lo peor, empezó a tratar a la familia de Constanza como si fueran una fuente inagotable de dinero. La señora Torres, según dijo Nicolás, se quejaba constantemente de su yerno, describiéndolo como alguien arrogante, que inventaba ideas de negocio solo para pedirles financiamiento, acumulando gastos en viajes y caprichos que luego presionaba a Constanza para pagar con lo que quedaba de su herencia. La tensión entre ellos empezó a hacerse evidente. Las cenas familiares, que antes parecían formales pero tranquilas, se convirtieron en escenarios de discusiones constantes. Tomás perdía la paciencia con el padre de Constanza, reprochándole que no lo apoyara lo suficiente en sus ideas y proyectos. Era una dinámica desgastante que ella misma había elegido creyendo que sería lo más fácil, pero ahora estaba atrapada mediando conflictos que la iban consumiendo. Con el tiempo, su desgaste se notó en todo, bajó de peso, su expresión se volvió apagada y en las fotos que Nicolás llegó a mostrarme, se veía exhausta. Sus amistades comenzaron a alejarse, cansadas del drama que rodeaba cada aspecto de su vida. Su carrera en historia del arte quedó estancada porque pasaba más horas sosteniendo a Tomás que enfocándose en su futuro. Emocionalmente estaba quebrada y poco a poco, lo financiero empezaba a presionarla también, sobre todo cuando la paciencia de su familia ya estaba casi agotada. Era casi irónico verlo. Ese hombre, perfecto, que su familia había considerado un mejor encaje para ella se reveló como alguien cómodo, poco comprometido y sin verdadero impulso. Todo lo que parecía sólido se desmoronaba, igual que ella desechó mis esfuerzos cuando decidió que yo no encajaba en su mundo. No celebré nada de eso, pero sí me confirmó que me había librado de un problema enorme. Era justicia, pero justicia que habían construido ellos mismos con sus decisiones.
Con el tiempo llegaron los intentos por acercarse de nuevo, esos que comenzaron de manera sutil unos 18 meses después de la ruptura. Un día recibí un mensaje de un número desconocido, luego supe que era el de Constanza. Hola, Sebastián, soy Constanza. He estado recordando viejos tiempos, ¿cómo estás? Lo leí sin sentir nada más que una ligera molestia. Ni un solo atisbo de disculpa, solo un tanteo emocional. No respondí. Una semana después llegó otro mensaje: extraño nuestras caminatas. La vida ha estado loca, ¿tomamos un café algún día? También lo ignoré. La escalada llegó un mes después con una llamada. La dejé ir al buzón de voz. Su mensaje tenía ese tono que mezcla pena con manipulación. Sebastián, contesta. Sé que puedes escucharme. Mira, cometí un error. Mi familia me presionó demasiado. Tomás no es lo que pensé, ¿podemos hablar? Necesito un amigo. ¿Un amigo? Después de decirme que yo era un extraño en su vida, pretendía que olvidara todo como si nada. Borré el mensaje sin responder. El equilibrio había cambiado por completo. Ella buscaba desesperadamente una salida, yo ya no tenía ningún interés en mirar atrás. Poco después empezaron a mover fichas sus conocidos. Nicolás me escribió. Constanza me pidió que te contacte. Está muy arrepentida. Su mamá la presionó demasiado. Dale una oportunidad. Ese tono de culpa disfrazada de consejo me asqueó. Le respondí únicamente. No estoy interesado. Nicolás se retiró del asunto, pero no fue el último. Después llamó María, otra conocida en común. Sebastián, ella está mal. Tomás la trata fatal. No trabaja, exige demasiado. Su familia está arrepentida de todo esto. Tú eras el estable, el que la apoyaba. Piénsalo, por favor. Era como si yo tuviera la obligación moral de reparar la vida que ellos mismos habían destrozado. Su insistencia resultaba casi ofensiva. María, esto no es mi responsabilidad, dije con firmeza. Dile que lo resuelva con Tomás. Colgué sin dudar. La siguiente jugada fue aún más desesperada. Constanza apareció en el vestíbulo de mi oficina sin avisar. Yo estaba saliendo a almorzar cuando la vi, despeinada y con los ojos rojos de haber llorado. Sebastián, solo 5 minutos, por favor. Me detuve, dejando espacio entre nosotros. Constanza, ¿qué haces aquí? Ella dio un paso más, con la voz quebrándose pero aún cargada de ese aire de derecho que siempre tuvo. ¿La arruiné? De verdad. Tomás no hace nada, espera que lo atienda como si yo fuera su asistente. Discute con mis padres todo el tiempo. Mi mamá lo detesta ahora, dice que nos está hundiendo. Pensé que todo sería fácil, pero esto es un infierno. Contigo estaba bien. ¿Eras confiable? ¿Podemos intentarlo otra vez? Romperé con ellos si es necesario. Su discurso no tenía responsabilidad, solo culpas repartidas a los demás. Ni un reconocimiento verdadero del daño que me hizo. No buscaba reconciliación, buscaba estabilidad, la que perdió. Tú decidiste esto, respondí con calma. Tomás era uno de los tuyos, ¿recuerdas? Más fácil, punto. Ella se puso roja, con un destello de enojo. No me lo eches en cara. Estaba confundida, presionada. Estás siendo cruel, fingiendo que no te importa después de todo lo que vivimos. No me importa, afirmé con serenidad. Y esta conversación terminó. Pasé a su lado y la dejé allí, temblando de rabia. Los mensajes siguientes fueron más agresivos. Eres un insensible. Lo vas a lamentar. Nadie va a soportar tu vida aburrida. El ciclo era obvio, de altiva a desesperada, y finalmente a furiosa. Entonces apareció la intervención más absurda, la llamada de la señora Torres, su madre. Su saludo estaba cargado de una amabilidad falsa que apenas disimulaba la arrogancia. Sebastián, querido, ¿cuánto tiempo? Constanza nos ha contado todo. La verdad, te extrañamos. Tomás, bueno, ha resultado una decepción. Perezoso, consentido. No debimos meternos. Era sorprendente escucharla hablar como si no hubiera sido una pieza clave en nuestro rompimiento. Señora Torres, ¿por qué me está llamando? Ella suspiró como si cargara un enorme peso moral. Queremos arreglar las cosas. Ven a cenar. Hablaremos con Constanza. Todos pensamos que tú eres mejor para ella. Tú sí eres material de familia. Ese comentario casi me hizo soltar la risa. Antes fui del que no encaja. Ahora, mágicamente, era material de familia. El punto final llegó semanas después, durante la fiesta de inauguración de mi casa. Tenía amigos del trabajo y compañeros de senderismo celebrando conmigo. No era nada lujoso, pero para mí representaba el avance real que había logrado. En medio de la celebración sonó mi teléfono, otra vez la señora Torres. Salí a la terraza para contestar. Sebastián, por favor, escúchame, suplicó. Tomás está peor. Se niega a trabajar,
Gasta nuestro dinero sin control. Discuten todos los días. Constanza está destrozada. Te extrañamos. Tú eras tan responsable, tan bueno. ¿Cómo podemos arreglar esto? Apoyé la espalda en la baranda mientras las voces alegres del interior se mezclaban con la música que salía de la sala. Ese contraste lo decía todo, yo avanzando, construyendo algo propio, ellos permaneciendo enredados en el desastre que crearon. La señora Torres siguió hablando al otro lado de la línea, su voz cargada de esa mezcla incómoda entre arrepentimiento y exigencia disfrazada de súplica. Sebastián, dime algo, por favor. No sabemos qué hacer. Esto se ha vuelto insostenible. Por unos segundos dejé que el silencio hiciera su trabajo. Escuché sus respiraciones nerviosas, ese temblor que tienen las personas acostumbradas a imponer su voluntad cuando descubren que ya no pueden hacerlo. Finalmente respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Yo ya no formo parte de ese problema. Y tampoco quiero ser parte de ninguna solución que involucre a su familia. Lo que eligieron en su momento tiene consecuencias. Afróntenlas ustedes. No hubo gritos al otro lado, solo una exhalación larga, como la de alguien que por fin entiende que no hay vuelta atrás. Entonces, no vas a ayudarla, murmuró. No, y no es por rencor. Es porque ese capítulo terminó para mí hace mucho. Ya no soy la persona que ustedes descartaron. No esperé su respuesta. Cerré la llamada, y sin pensarlo, eliminé su número junto a otros contactos que aún arrastraban memorias viejas. Sentí un alivio inmediato, seco, limpio, sin dudas. No era venganza, era libertad. Antes de volver a entrar, levanté la vista hacia las ventanas iluminadas de mi casa. Mis amigos seguían conversando, algunos brindando, otros riendo, ajenos al pequeño terremoto emocional que acababa de ocurrir afuera. Y me di cuenta de algo simple, ahí estaba mi vida real. Adentro. En la gente que sí me aprecia, en el hogar que levanté sin la sombra de nadie, en el camino que seguí pese a que otros creyeron que no valía lo suficiente. Respiré profundo y regresé a la reunión. La transición fue tan natural que nadie notó que había salido. Me entregaron una copa y alguien comentó un chiste que no alcancé a escuchar bien, pero terminé riendo igual, sin ese peso en la espalda que durante años había cargado sin darme cuenta. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Constanza, ni en Tomás, ni en la señora Torres. Ya no ocupaban espacio en mi cabeza. No lo merecían. Lo único que realmente importaba era esto. Que mi vida prosperó justamente cuando dejé de intentar encajar donde nunca fui bienvenido. Y que, gracias a eso, descubrí algo fundamental. A veces la mejor justicia es simplemente seguir adelante.